Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana en el Señor. Qué alegría poder llegar una vez más hasta tu hogar a través de este medio, siempre con la intención de que podamos unirnos desde nuestros hogares para tener un tiempo devocional donde podamos acercarnos a la bendita y eterna palabra del Señor con corazones dispuestos. Y es que hemos entendido que siempre que nos acercamos de esta forma, el resultado es que tú y yo somos capaces de escuchar la voz del buen pastor hablando a nuestras vidas de una manera clara y contundente. Hoy es miércoles 15 de julio, mis amados hermanos. El tiempo va volando, ya estamos a mitad de mes. Por eso en esta mañana permíteme recordarte que este es el día que hizo el Señor. Y lo hizo precisamente para que tú y yo nos gocemos y nos alegremos en Él. ¿Y cómo no gozarnos y alegrarnos en el Señor si en esta mañana tú y yo estamos estrenando misericordias de parte del Señor? ¿Cómo no alegrarnos y gozarnos en el Señor si el simple hecho de haber abierto nuestros ojos a la luz de un nuevo día es más que razón para estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no gozarnos y alegrarnos en Él si sabemos que a pesar de las diferentes circunstancias, limitaciones y situaciones que podamos estar enfrentando, la presencia del Señor es real en medio de nuestras vidas? Yo quiero recordarte en esta mañana que el Señor ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Yo quiero recordarte una vez más que el Señor ha prometido: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos días, todos esos días que menciona el Señor en su promesa, incluyen este día de hoy, 15 de julio. El Señor está contigo, mi amado hermano. El Señor está contigo como poderoso gigante. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que no hay circunstancia, no hay reto, no hay obstáculo que tú puedas estar enfrentando o que vayas a enfrentar que no puedas manejar, porque el Señor está contigo como poderoso gigante. Podemos decir junto con el apóstol Pablo, es que si el Señor es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Tomados de su mano, mis amados hermanos, tú y yo podemos seguir caminando en victoria, confiando en el Señor. En esta linda mañana quiero invitarte a que juntos nos acerquemos a la bendita palabra del Señor y que podamos continuar reflexionando. En la ocasión anterior iniciamos una serie de reflexiones que están enfocadas en las últimas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo impartió a sus discípulos. Vimos que al Señor le había llegado su hora y Él había sido capaz de discernirlo. Sabía que su hora de partida estaba cercana y Él quería de alguna manera, con sus últimas enseñanzas, preparar lo mejor posible a su rebaño, a su equipo de trabajo, a sus discípulos, para que ellos pudieran enfrentar la nueva etapa y pudieran manejar de manera correcta la etapa que venía por delante. Y es por eso que Jesús toma este tiempo y lo aprovecha trayendo enseñanzas sumamente importantes y medulares para su equipo de trabajo, para su rebaño. Y yo creo que de alguna forma eso se convierte en enseñanzas que son vitales para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque reflejan realmente lo que a Jesús le preocupaba, lo que Jesús entendía que tenía suma importancia, siendo las últimas enseñanzas que Él le dio a sus discípulos. Y la pasada ocasión estuvimos introduciéndonos, mirando el hecho de que Jesús nos dio el ejemplo y vimos que Él fue capaz de poder identificar los tiempos, de leer los tiempos, de poder identificar cuándo son las entradas y cuándo son las salidas. Hay una expresión que se da constantemente en los evangelios y precisamente mucho en el evangelio de Juan, y es en ocasiones donde Jesús tenía que pararse frente a alguien y decirle, es que no ha llegado mi hora, es que no ha llegado mi hora, y en constantes ocasiones lo repite.
¿Por qué? Porque Jesús está dejándose llevar por un cronograma divino. Jesús no anda por ahí tomando decisiones y entrando en asuntos y en cosas porque le parece bien o porque se le ocurrieron. Jesús trabaja mirando un cronograma divino. Por eso es que él en una ocasión decía, es que yo no vine aquí a este mundo a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. De hecho, decía más, decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que yo hablo lo que he oído de mi Padre. Eso es realmente caminar en la voluntad del Señor. Y es por eso que Jesús tiene la capacidad de poder leer los tiempos, de saber que esa Pascua que tiene de frente, esa es la Pascua que marca la hora de su partida. Pero no solamente tiene la capacidad de poder identificar los tiempos, Él tiene la capacidad también de sujetarse a esos tiempos y a esas agendas que el Señor ha trazado. Porque no vemos a Jesús discutiendo o peleando con el Señor no, Jesús se allana a los tiempos de Dios. Jesús se allana a la voluntad del Señor. Fíjese que Jesús partió de este mundo a los 33 años aproximadamente. Jesús no se puso a contender con Dios, déjame llegar hasta los 40 o hasta los 50. Porque Jesús entendía que lo que Dios hace, el plan de Dios, el cronograma de Dios es perfecto y es exacto. Y Él fue capaz de allanarse a ese programa de Dios. Y tercero, fue capaz de allanarse no solo al tiempo y no solamente poder identificarlo, sino que tuvo la capacidad de asumir y allanarse a las circunstancias que envolvían el tiempo, la forma, el cómo. Jesús fue capaz de allanarse a eso. Permita al Señor que nosotros también podamos hacer lo mismo. Pero en esta mañana yo quiero pasar un poco más adelante y que podamos ver que en este pasaje de Juan capítulo 13, versos del 1 al 5, hay varias lecciones que el Señor nos da allí. Entre ellas hay 3 que me parecen muy relevantes. Nos da una lección de amor. Número 2, nos da una lección de servicio. Y número 3, nos da una lección de humildad. Y yo quiero leerlo para todos ustedes. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Wow! ¿Sabe? Cuando yo miro esta escena de Jesús lavándole los pies a sus discípulos, yo me doy cuenta de una cosa. Y es que si hubo algo que marcó el ministerio de Jesús, la influencia de Jesús en la vida de la gente, fue que Jesús no enseñaba como los fariseos y como los escribas, así lo dicen los evangelios. La gente se admiraba de su doctrina, la gente se maravillaba de cómo él hablaba, porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y usted podría pensar de manera equivocada y decir, es que los escribas y fariseos tal vez no conocían bien la doctrina, o no tenían una buena homilética, no tenían una buena capacidad, un buen verbo, no tenían la capacidad de retener la atención de la gente. Y eso es equivocado, porque los fariseos y los escribas estaban bien preparados y tenían una doctrina correcta, tenían enseñanzas correctas, tenían una capacidad extraordinaria para enseñar, para un conocimiento profundo, extraordinario. ¿Cuál era el problema de ellos? Que simplemente trataban de influenciar y de enseñar con sus palabras, con su homilética, con su predicación, con su enseñanza, con su estudio bíblico. Pero la diferencia con Jesús es que Jesús, donde ponía las palabras, ponía los hechos. Jesús enseñaba y encarnaba la enseñanza que él traía, la doctrina.
Jesús modelaba con su propia vida lo que él enseñaba. Jesús era de los que mandaba e iba. Jesús era de los que decía y hacía. Jesús era de los que vivía lo que creía y enseñaba. Y eso marcó la vida de la gente. ¿Por qué? Porque ellos estaban cansados ya de líderes, de gente que sabía mucho, que tenía buen verbo, que sabía trazar bien, pero que cuando miraban sus vidas no reflejaban realmente aquello que ellos enseñaban. No había, no concordaba su enseñanza con sus acciones. Oh, gloria al Señor, pero nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, si tenía algo lindo, aleluya, como Maestro, era que Él encarnaba lo que enseñaba. Él vivía lo que predicaba. Y cuando la gente lo miraba en su diario vivir, en su relación con las personas, en sus reacciones, en sus acciones, en sus actitudes con sus semejantes, allí quedaba evidenciado, allí quedaba confirmada cada palabra, cada punto de su mensaje. Cada parte de su predicación quedaba evidenciada en aquello. La primera lección que nos da Jesús aquí, ¿sabe cuál es? Es que el verdadero modelo de enseñanza es aquel que se confirma y se reafirma con el estilo de vida. Por eso Jesús pudo influenciar a tanta gente. Permita el Señor que tú y yo, mi amado hermano, podamos con nuestra propia vida, podamos encarnar las doctrinas que tanto defendemos, que predicamos y que compartimos con otros. Pero en esta mañana yo quiero que nosotros nos demos cuenta que allí hay una lección de amor que Jesús nos dejó también a nosotros. Una lección de amor. De hecho, en ese pasaje que acabo de leer están una lección de amor, una lección de servicio y una lección de humildad, las cuales vamos a ir mirando en su momento. Pero yo quiero que miremos la lección de amor que Jesús nos dejó allí. ¿De dónde yo saco esto? El primer texto en la parte B dice que Jesús amó a los suyos hasta el fin. De hecho, de manera implícita el texto está diciendo, fíjese cómo dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. De manera implícita lo que me está diciendo el texto aquí es que Jesús comenzó amando a sus discípulos, continuó amando a sus discípulos y terminó amando a sus discípulos. O sea que me habla Jesús no solo con sus palabras, sino con su ejemplo a tener un amor consistente. Un amor consistente. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuánta gente has amado en algún momento dado dentro de la gran familia de la fe, pero por razones que no vienen al caso, has dejado de amarlos? Inmediatamente van a venir a tu mente razones, explicaciones del por qué en algún momento los amaste, pero luego dejaste de amarlos. Y podrías argumentar es que no se lo merecían. Es que sucedió esto y esto y esto otro. Pero ¿sabes qué? Eso es un amor inconsistente. Jesús modeló un amor consistente. Jesús los amó al principio. Jesús los amó durante el ministerio y Jesús los amó hasta el final. ¿Sabes por qué es consistente el amor de Jesús? Porque Jesús amó a Pedro en los días soleados y lo amó también en los días nublados. Porque Jesús amó a Pedro el día cuando llegó emocionado diciendo que había echado fuera demonios, que había hecho señales y que había hecho milagros, contento y alegre. Jesús se regocijó con él y lo amó. Pero también los amó cuando a veces se ponían a discutir entre ellos de quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Los amó cuando lo decepcionaron. ¿Cuántas veces no decepcionaron los discípulos a Jesús? Pero Jesús los siguió amando. Los amó cuando no cumplieron las expectativas del Señor. Por ejemplo, allí en Getsemaní, en el momento en que más los necesita en oración con Él, ellos se quedaron dormidos. Pero ¿sabe lo que dice el texto? Que allí Jesús también los amó.
Los amó cuando la impulsividad de Pedro, aún después de 3 años de entrenamiento, la impulsividad de Pedro lo llevó a sacar la espada cuando vinieron a buscar a Jesús, a arrestarlo en su última noche, a sacar la espada y cortar la oreja del siervo de aquel sumo sacerdote. Jesús lo amó. Lo amó aún cuando Pedro le negó 3 veces y Jesús lo miró a los ojos. Jesús lo siguió amando. Óigame, porque el amor que Jesús enseñó y modeló con su propia vida es un amor que no es de solamente cuando tienes la postura que a mí me agrada, yo te voy a amar, pero el día que asumes otra postura, yo dejo de amarte. O el día que tú haces las cosas como a mí me parece y tú llenas mis expectativas, yo te amo, pero el día que me decepciona, yo dejo de amarte. Ay, mis amados hermanos, usted sabe cómo se llama ese tipo de amor. Ese tipo de amor se llama el amor del mundo. Oiga, dígame una cosa, si el mundo no ama de esa forma. Yo te amo mientras las cosas, tú eres mi amigo mientras las cosas sean de esta forma, pero si las cosas son de otra forma, entonces yo dejo de amarte. Y qué lamentable, si hay una tragedia grande, mis amados hermanos, si hay algo trágico para una iglesia, es que sus integrantes, sus miembros vivan y se amen con un amor del mundo, con un amor inconsistente. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en toda relación hay tropiezos, porque en toda relación hay desavenencias, porque en toda relación hay complicaciones, hay problemas. Y si nuestro amor es inconsistente, entonces la respuesta a la pregunta que te hice al inicio va a terminar siendo: son muchos los que amé al principio, pero ya no amo al final. Y aquí el llamado, la enseñanza que Jesús quiere que su pueblo, que su rebaño entienda antes de que Él parta, es que ustedes tienen que amarse los unos a los otros de manera consistente. Independientemente de que a veces pensemos diferente. De hecho, aún más, independientemente de que a veces te pueda ofender, tenemos que seguir amándonos hasta el final. Ese es el modelo que nos deja el Maestro. Ese es el modelo que nos deja el Maestro. Los amó hasta el fin. Mire, si nosotros vamos a ser imitadores de Cristo, como nos llama la palabra, si vamos a vivir, como hemos mencionado en otras reflexiones, la verdadera vida cristiana, si vamos a vivir el verdadero evangelio que transforma, un evangelio de poder, entonces algo que nosotros tenemos que hacer es aprender a amarnos consistentemente, como lo hizo Jesús. Que puede pasar el tiempo, yo voy a seguir amándote. Pueden venir las circunstancias, podemos tener desaveniencia, inclusive puedes ofenderme, pero yo voy a seguir amándote. Ese es el amor al que nos llama el Evangelio. Y mire si esto es tan importante, que más adelante nosotros podemos ver en este mismo relato, en esas mismas últimas enseñanzas, que a Jesús le parece, lo que Jesús piensa, lo que Jesús tiene en el corazón es que si hay una característica que Él quiere, por la cual Él quiere que se conozca quiénes son los suyos, cuál es su iglesia, cuál es su rebaño, es precisamente en que se amen los unos a los otros, pero no de manera inconsistente, sino de manera permanente. Esa es la forma. Que cuando la gente pueda mirarnos a nosotros como rebaño, que cuando la gente, la comunidad, las demás iglesias, el mundo nos mire a nosotros como pueblo, como iglesia de Gravilia, si haya algo que nos identifique a nosotros es que nos amamos hasta el final. Que nos amamos de manera consistente. Que puede que a veces pensemos diferente, que tenemos diferentes caracteres, que tenemos diferentes formas de ser, que tenemos diferentes formas de hablar, que somos de nacionalidades diferentes, que tenemos diferentes procedencias o niveles económicos o niveles académicos. Pero eso para nosotros no es un factor que nos limite en nuestro amor consistente, que nos amamos por encima de todas esas cosas. Que a pesar de que en ocasiones
nos ofendamos, nos enojemos, nos molestemos. Todo eso es parte de la experiencia de vida de un rebaño. La realidad es que siempre predomina el amor. La realidad es que siempre el amor sale a resurgir y ese amor me lleva a perdonar y ese amor me lleva a aceptar. Oh, gloria al Señor. Que la gente pueda ver, que el mundo pueda ver esa característica esencial del amor en nosotros como pueblo, en nosotros como iglesia. Si Jesús nos dio el ejemplo, mis amados hermanos, si Él nos dio el ejemplo, nos modeló cómo los amó a ellos hasta el final, independientemente de los errores que cometieron. De hecho, mire, Pedro, usted sabe que negó al Señor en 3 ocasiones. Y una de las próximas veces que Jesús se encuentra con él después de resucitado a la orilla de la playa donde Jesús, ¿sabe lo que Jesús hace? Yo me imagino que Pedro se sentiría tal vez un poco temeroso al mirar a los ojos al maestro. ¿Sabe lo que hace Jesús? A la orilla de la playa se sienta y le prepara un pinto, le prepara unas tortillas y le prepara un maduro para que se siente a desayunar con él. Y en aquel momento, ¿sabe lo que le pregunta a Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Sabes por qué la pregunta en las 3 ocasiones es Pedro, ¿me amas? Y la pregunta no es si yo te amo, porque el amor que Jesús le había demostrado a Pedro era un amor consistente. Y Pedro sabía, no tenía ni sombra de duda, no estaba en tela de juicio si Jesús todavía, a pesar de la traición que Pedro le había hecho, todavía lo podía amar. Eso no está en tela de juicio. Aleluya, porque Jesús amaba consistentemente. Aquí la pregunta es, Pedro, ¿tú me amas? Porque de esto es que se trata, mis amados hermanos, de relaciones. La iglesia se trata de relaciones. Empieza en nuestra relación con el Señor. Pero esa relación no se limita a eso, sino que continúa en mi relación con mis hermanos, en la relación con mis amados hermanos. De eso es que se trata la verdadera vida cristiana, de relaciones donde podamos amarnos los unos a los otros. Qué amor tan consistente el del maestro. Pedrito, no hay ni que preguntar si yo te amo, porque yo te amo cuando haces las cosas bien, pero te amo aún cuando a veces me ofende. Me puedo molestar un poco, porque mire, el maestro en una ocasión se encolerizó y mire, les dijo, ¿hasta cuándo yo los he de soportar a ustedes? Claro que le dio coraje, eso es parte de la experiencia, pero el amor que les tenía prevaleció sobre todas las cosas. Qué lindo ese texto, qué linda esa expresión, los amó hasta el fin, aleluya. Oh, gloria al Señor. Mire, si hay algo importante, iglesia de Gravillas, escúchame bien y que quede grabado en tu mente y en tu corazón con fuego del Espíritu Santo en esta mañana. Si hay algo importante, si hay algo que Dios espera de ti, si hay una característica que Dios quiere que esté presente entre nosotros, es que nos amemos, pero no como ama el mundo, que nos amemos de esta forma. Que se pueda decir de ti que tú has amado a tus hermanos hasta el fin, hasta lo último. De eso es que se trata. Oh, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, yo siento la presencia del Señor en esta hora. Que se pueda decir de nosotros que nos amamos hasta el fin. Mire, mis amados, es que esto es una verdad bien contundente y también bien confrontadora. Porque una iglesia puede tener muchísimas buenas características, puede tener, una prédica tremenda, unos predicadores extraordinarios, una gente con una capacidad de liderato extraordinaria, gente con mucha equipo de trabajo, organización, estructura, buena música, buenas facilidades. Pueden tener, mire, muchísimas cosas. Pero si no está este elemento de que nos amamos los unos a los otros, pero hasta el fin, entonces no somos nada. Pastor, ¿cómo usted se atreve a decir eso? Que una iglesia sería nada, así como lo estás escuchando. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Mire,
El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, precisamente ataja este tema con una iglesia que es fuego, chispa, llama y candela. Usted llega a un culto en la iglesia de los Corintios y eso es una cosa apoteósica. Porque desde que usted entra, allí hay predicación, allí hay revelación, allí hay milagro, allí hay lenguas, allí hay interpretación de lengua, allí hay sanidades, milagros. Wow, cualquier gente dice, wow, esta es la iglesia mejor del mundo. ¿Y sabe lo que Pablo tiene que decirle? Mira, ustedes pueden tener todas esas dones y todas esas cosas. Pero si a ustedes les falta este amor que el maestro nos enseñó, que el maestro nos modeló, este amor que te da la capacidad de amar a la gente, de amar a tu hermano hasta el fin, independientemente que, entonces sabes lo que tú eres un metal que resuena y un címbalo que retiñe. ¿Cómo? Así como usted lo oye. Si a nosotros nos falta ese amor, escúcheme bien, no estoy hablando de cualquier amor, porque hay gente que dice que ama, pero cuando le pisan un callo, cuando le hacen una ofensa, cuando lo decepcionan, deja de amar. Eso no es lo que hace falta en la iglesia. Eso no es lo que realmente hace falta en la vida cristiana. Es este amor que nos modeló el maestro, de amar hasta el fin, gloria al nombre del Señor. Óigame, eso es lo que hace falta. Y si una iglesia carece de eso, puede tener todo lo demás. Y esa iglesia es nada. Esa iglesia es un metal que resuena y címbalo que retiñe. Y yo sé que tú y yo en Gravilias no queremos eso. Nosotros queremos ser una iglesia conforme al corazón del Señor. Y queremos imitar al Maestro. Oh, aleluya. Que podamos amarnos hasta el fin, mis amados hermanos. Que podamos amarnos los unos a los otros hasta el fin. Independientemente ¿qué? Independientemente de las circunstancias, de los colores y de los sazones, que podamos amarnos hasta el fin. Y el Maestro nos dio el ejemplo, mis amados hermanos. Tú y yo no podemos controlar la vida de los demás, pero ciertamente podemos controlar nuestras propias decisiones, nuestras propias actitudes y nuestras propias decisiones. Tú y yo podemos seguir el modelo del Maestro. Pastor, que hay gente que no me ama, ese no es el llamado. Ese no es el punto. Si tú entiendes realmente, si tú llegas a entender lo que yo te estoy diciendo en esta mañana, si tú llegas a entender qué es lo que Jesús está enseñándonos aquí, en esta última enseñanza, ya no hay este punto. Mira, no me pasa ni por la mente de que es que no me aman. Es que no se trata de que me aman, el llamado es mío, es para mí, es a mí a quien me llama, a quien llama el Señor, para que yo ame a los demás hasta el fin. Fíjese una cosa, usted no ve que el texto diga, y los discípulos amaban a Jesús hasta el fin, y por eso Jesús los amó a ellos hasta el fin. No, mire, qué problema tenemos nosotros con este asunto. Que siempre lo que estamos mirando es hacia los demás, pero es que si fulano no me ama, es que si fulano no me saluda. Mire, hermano, yo siempre lo he dicho, y no solo aquí en Gravilia, lo he dicho en los diferentes lugares donde el Señor me ha permitido estar. Cuando yo escucho a un hermano diciendo es que fulano no me ama, es que fulano no me mira, es que fulano no me saluda, yo digo, esta persona no ha entendido cuál es el llamado del Evangelio. Porque no se trata de mí, se trata de la gente, de los otros. Entonces yo vivo pensando que yo tengo que amar a fulano, yo voy a amar a fulano, yo voy a amar al otro, yo voy a ir a saludar a este, yo voy a ir a saludar al otro. Oh, gloria al Señor. Eso es a lo que el Señor nos llama. Un amor que es consistente y que no es dependiente de cómo la gente sea o cómo la gente actúe, sino que es a mí a quien me ha hecho el llamado el Señor, y yo quiero seguir el modelo del Maestro, independientemente de otros lo hagan o no. Yo me quiero parecer al Maestro. Mira el cuadro y con esto cierro, para que entiendas que lo que te estoy diciendo no es un invento. Si miras ese escenario final donde a Jesús lo entregan, ¿cómo actúan y reaccionan los discípulos ante el Maestro? La pregunta es, ¿ellos están demostrando que aman al Maestro? ¿Abandonándolo? ¿Negándolo? ¿Lo están demostrando? No. Y Jesús está demostrando que ama a sus discípulos diciendo, aún así, yo voy a poner mi vida por ellos.
¿Verdad que sí? ¿Ves que amar consistentemente no depende de si la gente lo hace o no? Es un llamado de Dios para mi vida. Es un llamado de Dios para mí. Y si todos y cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo, ahí en Gravilia, donde el Señor nos ha puesto, si nosotros asumimos este llamado, si entendemos que esto es medular para nosotros como iglesia, entonces Dios va a ser glorificado en nosotros. Que nos conozcamos por ser un rebaño que nos amamos hasta el fin. Que nos amamos en los días soleados, pero que nos amamos también en los días nublados y en los días oscuros. Permita el Señor, y es mi oración, que esta verdad que Jesús nos modeló y no solamente nos enseñó, pueda quedar grabada en las tablas de nuestros corazones y podamos ponerla en práctica como iglesia. Recuérdalo bien, de las últimas enseñanzas del Señor, que nos amemos los unos a los otros de manera consistente. Te invito a orar en esta hora. Señor, gracias, porque no solamente están aquí las doctrinas acerca de cómo nos debemos amar, sino también la imagen, el modelo que tú nos dejaste de cómo debemos amarnos. Permite que todos y cada uno de nosotros, Señor, esta verdad pueda quedar grabada en lo profundo de nuestro corazón y que podamos encarnarla como tú lo hiciste. Que nos ayude, Señor, a amar como tú amas. A amar, Señor, de esta forma. Y que cuando se mire hacia nosotros como rebaño, lo primero que salga a relucir, Señor, es cómo nos amamos hasta el final. Padre, pongo la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora en tus manos, para que tu palabra, Señor, penetre profundamente, oh gloria, y pueda llevar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús yo pongo a cada uno de los tuyos en tus manos, Señor, en esta hora. Oh, Señor, gracias porque la obra que tú comenzaste, tú la estás perfeccionando. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, y que el Señor te guarde en este lindo día. Recibe un abrazo en el amor de Jesucristo.